yo soy Ana Arias Felipe, que soy residente de tercer año en el Hospital 12 de Octubre. Dar las gracias al equipo de Amir y sobre todo a Irene por organizar todo esto y por invitarme a daros esta charla. Y luego, antes de empezar, pues sí que me gustaría hacer una mención a vosotros, ¿no? Daros la enhorabuena porque yo también estuve ahí como vosotros y también fue un reto encontrarse en esta situación, ¿no?, de incertidumbre, y más vosotros que encima pues habéis agregado esta situación, ¿no?, que nadie se esperaba. Entonces quería daros lo primero la enhorabuena a vosotros por llevar esta situación. Entonces nada, bueno, voy a empezar a hablar ya de mi especialidad, ¿no?, que como siempre pues la mejor especialidad del mundo. Entonces lo primero que me dijeron es que cómo definiría mi especialidad en una palabra, y yo decía, jolín, qué cosa más difícil, ¿no? Entonces voy a preguntar a mis coerres, voy a preguntar a mis adjuntos, a las enfermeras, a los auxiliares, ¿no? Y todos hablaban, pues clínica, integral, médica, única, alguno me decía la mejor, que eso todo junto pues parece una palabra, ¿no? Y en el fondo yo lo que al final llegué es que realmente pediatría es una especialidad muy completa, ¿vale? ¿Y por qué es tan completa? Porque es que pediatría es la medicina del niño, o sea, fijaros que somos la especialidad que se encarga del niño, no hay más especialidades que se encarguen del niño. Entonces me diréis, bueno, pero entonces tampoco es tan difícil, ¿no? La pediatría, que es pues la medicina del adulto en chiquitito, ¿no? Pues no, la verdad que el niño no tiene absolutamente nada que ver con el adulto, ¿vale? El niño es único, tiene unas peculiaridades y unas cosas que son específicas, ¿vale? Y que eso hace que esta especialidad sea única, es decir, que nosotros no hacemos medicina de adulto orientada a los niños, para nada, el niño tiene su propia medicina, ¿no? Aparte, ¿vale?, la pediatría es muy completa por varias cosas. Tenemos como un amplio abanico en la asistencia del niño. Tenemos por un lado las urgencias, ¿no?, podemos asistirles en urgencias. Tenemos por otro lado las consultas de pediatría. Luego por otro lado tenemos la neonatología, que podría ser ya una especialidad aparte, la propia neonatología. Y con su intensivo de neonatos, ¿vale?, con sus plantas de maternidad. Y luego por otro lado tenemos los intensivos pediátricos, o sea, imaginaros lo amplia que resulta la pediatría en cuanto a la asistencia al niño. Y luego por otro lado, pues el propio paciente lo dice solo, ¿no? La pediatría es completa porque es que nuestro paciente es dinámico, nuestro paciente cambia. Básicamente atendemos al individuo en los 16 años en los que más cambia. Tenemos desde neonatos que se nos adelantan y que pesan 500, 600 gramos, hasta el lactante de un mes recién nacido, hasta los niños, y luego pues los adolescentes, que ya por sí podría ser otra especialidad aparte, la verdad. Entonces, realmente puntos positivos que yo diría de mi especialidad, pues lo primero que diría es que es una especialidad muy clínica y muy médica. Los pediatras trabajamos con la historia clínica y con la exploración física y hacemos mucho diagnóstico diferencial. No utilizamos muchas pruebas, cuando tenemos que pedir pruebas tiene que estar muy justificado porque vamos a pedir una prueba a un niño. Entonces, realmente si a vosotros lo que os gusta es trabajar con datos muy objetivos, con placas, con analíticas, esta especialidad no va mucho por ahí. Luego, por otro lado, tenemos una amplia variedad de patologías, ¿no? Al final la pediatría tiene toda la medicina del niño, incluye pues tanto la cardiología como las patologías digestivas, las patologías respiratorias, y luego aparte tenemos patologías que son específicas del niño, ¿no? Por ejemplo, pues una atresia duodenal, tenemos también la estenosis hipertrófica del píloro, y un poco en esta línea está también el debut de las enfermedades. Nosotros vemos el debut de enfermedades que luego ya en adultos las siguen como crónicas, que forman parte de esos antecedentes del adulto. Nosotros lo vemos en su debut, o sea, vemos las cardiopatías congénitas que luego se ven más adelante, enfermedades sindrómicas, enfermedades metabólicas, todo eso nosotros lo vemos en su debut, lo diagnosticamos al inicio. En cuanto a las técnicas, claro está que obviamente pediatría es una especialidad médica, ¿vale? Pero sí que es verdad que dentro de toda la amplia gama de subespecialidades que hay, pues también hay técnicas, ¿no? Y los pediatras pues también tenemos que hacer punciones lumbares. Luego en el ámbito de la parte más intensiva, pues manejo de la vía aérea, intubación, tenemos también canalización de vías centrales, el uso de la ecografía en función de la especialidad que uses. Entonces realmente al final sí que acabamos haciendo bastante técnica. Y luego por otro lado tenemos el buen ambiente. Yo creo que esto siempre se dice, ¿no?, que los pediatras siempre somos como muy majos, ¿no? La verdad que también nos enfadamos, he de decir, pero en general suele haber muy buen ambiente y eso lo suele dar el propio paciente al que tratamos, ¿no? Porque al final nosotros tenemos que generar un ambiente en el que nuestro paciente principal, que es el niño, se sienta cómodo. Entonces nosotros tenemos que estar siempre así con ese buen ambiente, que en el fondo pues es lo que nos distingue, ¿no?, un poco de otras especialidades. Y luego por otro lado la calidad de vida. Bueno, la calidad de vida os diré que conforme te vas haciendo un poco mayor lo vas viendo un poco más difuso, eso de la calidad de vida, pero en general yo creo que pediatría
pediatría es una especialidad que sí que tiene calidad de vida. Las guardias suelen ser buenas, salvo que estemos en pleno invierno, y luego pues hay guardias que son más malas, sobre todo cuando son pues guardias más de intensivos, guardias más de neonatos, pero en general las guardias de pediatría suelen ser buenas. Y en cuanto a las salidas laborales, pues bueno, hablar ahora de salidas laborales en plena época COVID es un poco raro, ¿no? Porque ahora mismo está todo un poco en incertidumbre, pero yo creo que sí que es verdad que la pediatría tiene muchas salidas laborales, pero ojo, y esto sí que es verdad y lo dicen en todas las charlas, Amir, y yo creo que esto es importante que lo tengáis en cuenta, es que la mayoría de esas salidas laborales son a nivel de pediatría en atención primaria. Es bastante más difícil encontrar salidas a nivel de pediatría hospitalaria, que al final es mucho de lo cual nos formamos nosotros, ¿no?, en el hospital. Entonces la mayoría van a ser en atención primaria. ¿Esto por qué os lo digo? Porque tenéis que tener claro que dentro de pediatría pues es muy probable que en un futuro tengáis que acabar trabajando, aunque sea solo un periodo o ya para siempre, lo que sea, pero acabaréis trabajando en un centro de salud. Entonces si no os gusta nada la atención primaria, pues forma parte de gran parte de nuestra asistencia, entonces eso tenéis que tenerlo en cuenta. En cuanto a lo mejor de nuestra especialidad, los niños, ¿vale? Nuestro paciente, o sea, nuestro paciente es espectacular. Les hacemos unas perrerías que no os lo podéis ni imaginar, y cuanto más pequeños son, más perrerías les hacemos, y aún así aguantan, y aún así nos hacen ellos aguantar nosotros por ellos, o sea, es una barbaridad. Y luego, por otro lado, pues también tenemos puntos negativos, esto siempre cuesta más decirlo, ¿no? Pero la pediatría no es todo sonreír, no es todo jugar con niños, no, la pediatría tiene mucho trabajo y mucha responsabilidad, y esta responsabilidad es básicamente porque nosotros vamos a intervenir en el niño en un momento clave, o sea, todo lo que nosotros hagamos en ese niño o todas las cosas que puedan derivar de nuestra actuación en ese niño le van a continuar a lo largo de toda su vida, o sea, imaginaros la responsabilidad que es atender pues a un recién nacido, ¿no?, que pesa 600 gramos y cómo lo vamos a atender. Luego, por otro lado, pues como todo, tiene una importante carga emocional. Yo creo que la medicina en general tiene carga emocional, porque quién no se preocupa por su paciente, que al final es por lo que nosotros nos hemos dedicado a esto, pero yo creo que en los niños esto se hace especialmente difícil, ¿no? Y además pues se aprende mucho también a la hora de tratar con las familias, ¿no?, que esto también tenemos que hacerlo, y no os preocupéis porque esto se va aprendiendo a lo largo, yo creo que de toda la carrera, o sea, de toda la profesión sanitaria. Entonces bueno, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, por otro lado, pues el manejo de la incertidumbre. Ya os digo que pocas pruebas complementarias pedimos, entonces muchas veces trabajamos con la historia clínica, la exploración física, y es verdad que hay que aprender a trabajar con incertidumbre. A mí todavía me cuesta, y yo creo que dentro de unos años me seguirá costando igual. Y luego, por otro lado, tenemos también pues que es mucha información, ¿no? O sea, todas las especialidades que son muy generalistas pues tienen que abarcar mucha información, y a veces uno se siente un poco frustrado porque no puedes abarcar todo, es imposible, ¿no? Para eso luego está la superespecialización. Entonces esto a veces sí que genera un poco de frustración. Entonces, hablando de la superespecialización, que esto sí que se pregunta mucho, realmente pediatría son 4 años, se queda corto, mires por donde lo mires, ¿no? Entonces casi siempre hay un R5 que es de subespecialización. ¿Qué pasa? Que este R5 realmente no está reconocido, nosotros no somos especialistas en cardiología pediátrica. Luego dentro de nuestros mundos pues sí que te puedes reconocer más como cardiólogo pediátrico, pero en nuestro título como tal figuramos como especialistas en pediatría y sus áreas específicas, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Y luego pues somos muy precisos, ¿no? Es verdad que esto lo dijo el que ya es A1, pero en su día fue residente mío mayor, y lo habló en mi charla cuando yo tenía que escoger pediatría, y dijo que los pediatras vivíamos pegados a una calculadora. Yo, que odio las matemáticas, decía, madre mía, o sea, yo no me puedo meter aquí. Bueno, en el fondo es verdad, tenemos que calcularlo todo porque son muy chiquititos, y en el fondo pues todos los medicamentos o muchos se utilizan off-label, no hay estudios, y entonces hay que ir pues cuadrando la dosis. Bueno, pero eso también nos hace ser muy autoexigentes, ¿no?, y trabajar con mucha precisión a la hora de atender a nuestros pacientes. Y luego los padres, esta es la pregunta de siempre: ¿cómo te coges pediatría, hija? ¿Cómo soportas a los padres? Bueno, es que esto, lo de los padres, yo creo que hay que verlo, son familiares, o sea, imaginaros, yo creo que esto también en adultos, pues al final son familiares que acompañan a su ser querido, ¿cómo no se van a preocupar? Y en el fondo yo creo que esto para nosotros es una formación estupenda para poder manejar, comunicarnos con la gente, ¿no?, que al final es que estamos manejando a gente que se preocupa, y hay que aprender a hacer eso, que no nos enseñan nunca. Yo creo que aquí en pediatría eso es una cosa que se aprende muchísimo. En cuanto a las rotaciones, yo creo que más o menos van pues de lo más general a lo más específico. Lo normal es que en el R1 sean cosas y cosas más generales, urgencias, pediatría general, atención primaria. Luego ya tenemos en el R2 donde empiezan pues los intensivos, ¿no?, pediatría de UCI de intensivos, la planta de neonatos en ocasiones. Luego ya el R3, que son especialidades normalmente, y el R4 la subespecialización, aunque esto no está en todos los hospitales así. Y luego por otro lado las guardias médicas, ¿no?, más o menos así se suele distribuir la especialidad.
¿Cómo escojo hospital? La pregunta de siempre y que nos hacen todos y yo hice también en su día cuando iba a preguntar era ¿qué escojo? ¿Un hospital grande? ¿Un hospital pequeño? Bueno, ¿es realmente esta la cuestión? Yo creo que realmente esto no es cuestión, ¿no? En un hospital grande, ¿qué pasa? Pues que tengo mucha patología, ¿no? Tengo mis intensivos, pero ¿qué pasa? Que igual hay mucha gente por encima de mí, también tengo menos responsabilidad. En un hospital más pequeño igual no tengo tanta patología, pero tengo más responsabilidad, igual estoy menos supervisado, ¿vale? Hay más carga de trabajo para mí, entonces yo creo que de alguna manera hay una cosa por la otra, ¿no? Lo que sí que yo creo que tenéis que preguntar es si vayáis a donde vayáis, las rotaciones como neonatos, como intensivos están cubiertas y luego el límite de edad gestacional que maneja el centro, ¿no? Porque se manejan pues prematuros de menos de 28, de más de 28, de más de 32, esto depende un poco del centro. En cuanto a cómo se organiza la residencia, pues eso tenéis que preguntarlo, ¿no? Y si os dejan también hacer una rotación externa. Luego, por otro lado, el número de residentes, esto es importante pues para ver cómo se distribuye el trabajo. Es obvio que un hospital más grande pues necesite mayor número de residentes, pero preguntar sobre todo cómo están de cómodos los residentes que están allí, ¿no? Y si piensan que son un número adecuado. Luego, por otro lado, pues las guardias, ya sabéis, el número de guardias generalmente son 5 o 6, cuando ya se empieza a hacer guardias de cosas más específicas como los intensivos o neonatos, y importantísimo que se libren todas, eso siempre. Y luego la docencia, no solo docencia de cara a los adjuntos a vosotros, sino también entre los propios residentes. Nosotros en nuestro hospital también hacemos sesiones nosotros con los Rs más pequeños, con los Rs mayores, y eso me parece una cosa pues muy importante. Y luego por otro lado la investigación, que realmente pues eso es menos importante, pero bueno, que también lo podéis incluir a la hora de preguntar. Especialidades con las que dudé, bueno, es que yo dudo mucho, la verdad que si estuviese aquí Borja se acordaría de mí seguro. Yo dudé con medicina interna, sobre todo con cardiología y con anestesia, o sea, fijaros, ¿no? Y especialidades con las que dudaría ahora, pues yo creo que dudaría con medicina interna, con medicina de familia y realmente con cualquier especialidad médica, porque al final es que somos clínicos, nos gusta la medicina, nos gusta el diagnóstico diferencial, entonces yo creo que cualquier especialidad médica sería una opción razonable a dudar. ¿Con qué no dudaría desde luego? Pues con una cirugía, ¿no? No tiene nada que ver el trabajo de un cirujano en su día a día con el trabajo que hago yo, ¿vale? Nada que ver. Y luego por otro lado, pues aquí os he puesto como ranking, no se puede hacer tal cual y yo creo que realmente lo importante vosotros, según lo que yo os he dicho, es que os acabéis formando bien como pediatras generales, porque luego la parte de la subespecialización ahí en otros centros pues te puedes ir a hacer un máster o puedes ir a hacer otra cosa. Yo creo que lo importante es que os forméis bien como pediatras generales y eso lo vais a hacer en cualquier centro. Aquí os he puesto como los centros que son más destacados dentro de cada una de las comunidades, ¿no? Pues por ejemplo en Madrid los 4 grandes, ¿no? Pero yo sé que tengo muchos amigos y muchos residentes que han venido a rotar que son pues del Puerta de Hierro, de Getafe, de Alcorcón, ¿vale? Que también están fenomenal formados. Luego por otro lado está el País Vasco, Cruces, por ejemplo, que tiene muy buen servicio de cirugía, de urgencias, ¿vale? Fundamental. Luego tenemos Cantabria también, pues el Marqués de Valdecilla, en Andalucía, muchísimos rotantes que tenemos nosotros de Virgen de Rocío, de Reina Sofía, ¿vale? Que están súper bien preparados. De Murcia el Virgen de la Risaca, ¿vale? En Valencia también de la Fe y en Aragón del Miguel Servet también conozco muchos y la verdad que están muy contentos. Y luego por otro lado pues en Baleares el Hospital de Son Espases, en Cataluña el Valdebrón y el Sant Joan de Déu, que es uno de los hospitales más grandes de niños, ¿vale? Y luego por otro lado pues en Galicia está también el Hospital de Santiago de Compostela y de las principales ciudades, ¿no? De Valladolid en Castilla y León, Badajoz en Extremadura, Oviedo en Asturias y luego por otro lado pues Toledo y Albacete en el caso de Castilla-La Mancha. Entonces, esto yo os lo pongo ya antes de despedirme y es que yo sé que esto es muy difícil y que esta decisión es muy compleja y que todos nos ponemos muy nerviosos, pero que no os dé miedo, lleváis dando pasos hacia adelante desde que empezasteis esta carrera, entonces que no os dé miedo dar este salto porque es que de verdad que luego vienen cosas muy bonitas y ahora mismo estáis tomando una decisión pues sin llevar gafas, ¿no? Con una nebulosa de cosas que todavía no sabéis. Imaginaros cuando os pongáis esas gafas de especialista y descubréis que vuestra especialidad, la que vais a escoger, ¿vale? Tiene un montón de cosas que no sabíais y que os van a encantar y entre ellas mucha gente que os va a acompañar. Aquí os he puesto esta foto que salimos muy decentitos, pero porque no podía traer otra foto, porque si no... Y entonces lo que sí que os quiero decir es que este camino es muy largo, que lleváis muchísima ilusión y además nos la traéis a nosotros cuando venís, entonces que no la dejéis escapar porque es lo que os va a animar siempre a aprender y a mejorar. Pues nada, muchísimas gracias y mucha suerte.